no vamos a entrar al reino de los cielos. Y decía que la inocencia de los niños, porque en realidad pues a nosotros nos cuesta un poquito más, porque nosotros no tenemos esa inocencia que los niños tienen, amén. Porque nosotros pues ya nos hemos contaminado, mientras que los niños, qué bonito. Yo me gozaba por eso y digo, daba gloria a Dios, ¿va? Inclusive le comentaba a Gilberto, le decía, wow, le decía, mira esos niños. Y cuando nosotros subimos allá somos un manojo de nervios. Amén. Pues, gloria a Dios por eso, hermanos. Fíjese que también me estaba acordando de que ya tenemos 2 años de estar acá, en este local. Hace 2 años estábamos dándole duro porque estábamos sobre el tiempo y queríamos que estuviera listo para la proclama. Y gracias a Dios, pues, lo logramos alcanzar y ahora tenemos este lugar donde nosotros nos podemos congregar ahora, nos podemos gozar, podemos ocupar el tiempo que queramos acá, porque aquí, solo porque nos sacan, ¿verdad? Porque los hermanos también tienen sus compromisos y todo eso, pero tenemos todo el tiempo para poder estar acá, no como que me acuerdo cuando teníamos que andar corriendo para los otros locales y no teníamos esa libertad porque nos sacaban. Los niños tienen una libertad aquí, va, pues a muchos no les gusta que a veces los niños andan corriendo y todo eso, pero el Señor ha hecho libre a nuestro apóstol y él dice que corran, solo miren que no se golpeen, nada más y que corran ahí, ¿verdad? Porque no tenemos un espacio tan grande como para que ellos puedan jugar también, ¿verdad? Amén. Pues, gloria a Dios por eso también, ¿verdad? Y vamos a orar. Yo les voy a pedir que oremos y que le pidan al Señor, ¿verdad? Que Él sea el que hable, ¿verdad? Y que dé lo que Él nos quiere dar en esta noche, hermanos, porque el Señor es bueno y es fiel. Amén. Padre que estás en los cielos, bendito Dios, nos acercamos a tu presencia, bendito Padre, pidiéndote que tú, amado Dios, nos bendiga, Señor, que tú nos hables en esta noche, bendito Padre, que tú pongas palabra en mi boca, bendito Padre, y que hable solo lo que tú quieras, bendito Dios. Yo te doy gracias, papito lindo. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Bendice a nuestro apóstol, Señor. Guárdalo, Señor. Lo mismo que a Robert que anda con él, Señor. Bendito Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Fíjense, hermanos, que en Génesis, se me corrió. Ahí está. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Yo voy a empezar hablando del padre de la fe, de Abraham. Fíjense, hermanos, que yo saco a colación esto porque dice que los hijos de Taré nacieron en Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos dice que era una ciudad pagana, donde adoraban a muchos dioses. Era una ciudad muy comercial. Y ahí dice que adoraban al dios Luna. Y entonces les hablaba por eso de que Abraham y la familia de él, sus hermanos, todos ellos eran idólatras. ¿Por qué les traigo a colación esto? Para que vean de dónde sacó el Señor a Abraham. Inclusive dice que el papá de Abraham y la familia de ellos hacían los ídolos.
que adoraban ahí en ese lugar. Dice que en ese lugar hacían unos nichos y ahí ponían la figura de esa diosa en las casas para que toda la gente los adorara. Y entonces el Señor quería sacar de ahí a Abraham. Y dice que Aram murió ahí en Ur. Y Aram fue el padre de Lot y también de Milca y Silca. O sea que Aram tuvo 3 hijos. Y después de que murió Aram, Taré decidió irse para Harán. Muchos escritos dicen que le pusieron el nombre a esa ciudad de Harán en memoria del hijo de Taré. Pero la situación es esta, de que ellos se fueron para ahí. Dice la Biblia, tomó pues, no. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, dice ahí, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Pero a mí me llama la atención que dice, tomó Taré a Abraham, dice, a Sarai y a Lot. Y entonces yo veía, ¿verdad? Porque por eso es importante que cuando leemos la Biblia, a veces, ¿verdad? Hay cositas que yo sé que nosotros, la historia de Abraham la hemos oído muchas veces, ¿verdad? Porque gracias a Dios, si algo tenemos en esta casa, es palabra revelada. Y de eso no nos podemos quejar porque la palabra abunda aquí, gracias a Dios. Entonces, yo veía ahí que decía, y tomó Taré a Abraham, y decía yo, pero ¿cómo es posible de que él tomó a Abraham y se lo llevó? Y esto pasa solo cuando los padres con los hijos más pequeños, y no con los más grandes. Y según dice aquí, dice, Taré engendró a Abraham, a Cor y a Harán. Pareciera como que Abraham es el más grande, ¿verdad? Pero en cambio yo aquí me ponía a analizar y decía, pero ¿cómo es eso? Pero si aquí tiene que haber algo que, de plano que Abraham era el más pequeño. Y viendo, me puse a buscar en un diccionario dice que sí, que Abraham era el más pequeño. Pero como fue el más importante que lo menciona en la Biblia, por eso es que lo ponen ahí en primer lugar. Entonces decía yo, wow. Entonces, porque ya haciendo números no cuadraban con la edad de Abraham y con la edad de Taré, porque dice que Taré vivió hasta los 205 años. Entonces salieron para Harán. Dice que en Harán estuvieron un tiempo y entonces el Señor le habló a Abraham y le dijo, Abraham, deja el país donde naciste, deja tu parentela y deja la casa de tu padre y vete a un lugar que yo te mostraré y te bendeciré y haré de ti una nación grande, le dijo, ¿verdad? Y al que te bendiga, yo lo bendeciré, y al que te maldiga, yo lo maldeciré. Amén. Entonces, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a Canaán llegaron.
Dice que Abraham salió con su esposa y con su sobrino Lot. Otra pregunta que me hacía yo al estar leyendo decía, pero si a Abraham le dijeron que dejara su parentela, que dejara a su padre, y él se lleva a su sobrino. Decía yo, pero ¿por qué? Si Dios le estaba diciendo que se fuera, que dejara su parentela. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces nos dicen a nosotros, o que nosotros nos tenemos que separar de nuestra familia, porque muchas veces ellos nos estorban para cumplir con el llamado de Dios a nuestra vida. ¿Verdad? Por lo mismo, que así como a Abraham, que lo sacaron de un lugar de idolatría, ¿verdad? Que andaban adorando imágenes. ¿A cuántos de nosotros también el Señor no nos sacó de ahí? ¿Verdad? Que andábamos en idolatría, adorando imágenes, porque eso fue lo que nosotros sabíamos al principio, eso fue lo que nos enseñaron, ¿verdad? Al menos a los que no éramos cristianos, porque a los que nacieron en un hogar cristiano, pues gracias a Dios tienen esa ventaja de que no tuvieron que pasar por ahí. Fíjese, déjeme contarle que yo tuve la experiencia de que cuando yo tenía como 9, 10 años, mi papá se sacó un dinero en una lotería. Y como en Guatemala, la gente cuando pasa algo así que ellos no se esperaban, compran un carro. En este caso, pues mi papá se había sacado la lotería y me dijo, venite, te vas a ir conmigo, vamos a ir a darle las gracias Me llevó a Esquipulas, en un lugar allá en Guatemala donde tienen un Cristo y que toda la gente lo va a adorar ahí, ¿verdad? Pues total, mi papá eso hizo, venite, vamos, y me llevó. Inclusive de Centroamérica, bastante gente de Centroamérica llega ahí a Guatemala para ir a conocer la imagen de ese Cristo que está ahí, ¿verdad? Y entonces mi papá me llevó, porque él iba a ir a dar gracias a Dios por el dinero que se había sacado. Pero mi papá se fue en todo el camino tomando y llegamos al lugar ese. Y total, yo fui porque mi papá me llevó. Es la única vez que he ido también y llegamos al lugar. Y cabal, ahí estaba la imagen y todo. Y mi papá me llevó ante él y me hizo que lo besara, ¿verdad? Y pues, ni modo, era mi papá y uno tiene que obedecer, ¿verdad? Entonces, lo besé, ¿verdad? Imagínese, hermano, ¿verdad? Y uno se da cuenta ahí que toda la gente que llegaba ahí, llegaba a besarlo, gente enferma, gente, de toda clase de gente llegaba. Y pues a mí me tocó también ir a besarlo, ¿verdad? Y entonces yo me ponía a pensar, ¿de dónde lo saca Dios a uno, verdad? Porque yo pues no era tan con respecto a los ídolos, pues yo no era tan idólatra que digamos, ¿verdad? Porque gracias a Dios, pues en mi casa no, mi papá y mi mamá decían que eran católicos, pero nunca nos llevaron a una iglesia. Eso, gracias a Dios también por eso, ¿verdad? Porque ellos nunca nos llevaron a una iglesia, no nos enseñaron de que, no como se mira, ¿verdad? Que los padres van con los hijos y los llevan. Y con nosotros nunca se dio eso, gracias a Dios. Pero total, saber a cuántos de nosotros, tal vez la mayoría, ¿verdad? Porque no todos nacimos en el hogar cristiano, fuimos idólatras y adoramos imágenes, ¿verdad? Pero gracias al Señor porque Él nos sacó de ahí. Entonces, así pasó con Abraham. Abraham lo sacaron de ahí porque el Señor lo quería sacar de ahí. Y se lo llevó y dice que llegó a Canaán. El primer lugar que Abraham conoció en Canaán fue Siquem. Y dice, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, dice ahí. Y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Dice que los cananeos eran los que estaban habitando ahí en esa tierra, ¿no? Entonces, dice que era otro lugar también de mucha idolatría. Dice que era un centro político religioso donde ese encino de More era un lugar
donde era un árbol, dice, era un árbol donde iban a hacerle culto a Baal. Y por ahí pasó también otra vez Abraham, pero el Señor lo sacó de ahí. Y dice que Abraham fue, permítame, y dice que al llegar ahí apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces yo veía otra cosa bien interesante ahí también de Abraham, que fíjese que Abraham primero oyó la voz de Dios, Dios hablaba con él, porque le dio la orden de que saliera de ahí, de Ur de los Caldeos, para que se fuera a Canaán. Y después, aquí dice que Dios se le apareció a Abraham. ¿Qué entendemos cuando se habla de una aparición? Es que ya él lo vio, ya no solo lo oyó, sino que lo vio. Y dice que Jehová le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido, fíjese. Y dice también la Biblia que por la fe Abraham obedeció a Dios. Porque imagínense pues, a Abraham le dijeron que saliera y que se fuera, y un lugar que le iban a mostrar, y él no conocía Canaán, y él salió y se fue. Por fe, dice, él tuvo fe, le creyó al Señor y se fue. Dice, luego pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel a occidente y a Jai al oriente. Y edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Mire, Abraham ya había agarrado por costumbre de que cuando él llegaba a un lugar, él hacía un altar y invocaba a Jehová. Él tenía eso por costumbre. Dice, y Abraham partió de ahí caminando y llegó hacia el Negev. El Negev dice que era un desierto. Ahí había un desierto y ahí estuvo Abraham por un tiempo. Pero dice que en ese lugar hubo hambre en la tierra. Dice que un hambre tremendo. Abraham tenía propiedad, tenía su ganadito y todo eso, ¿verdad? Pero definitivamente eso no era suficiente para sostenerse en ese tiempo que hubo hambre. Entonces dice que él decidió irse para Egipto. Pero antes de llegar a Egipto, dice que le dijo a Sarai le dijo, él tuvo temor. Y la realidad, hermanos, de que cuando a nosotros llega el temor es tremendo, hermanos. Porque Abraham se llenó de temor y le dijo a Sarai le dijo, ahora que vamos a entrar a Egipto, le dijo, tú tienes que decir que eres mi hermana. ¿Se imagina? Tú tienes que decir que eres mi hermana, porque dice que había una ley que el gobernante, ya sea el faraón o el rey, podía tomar la mujer que él quisiera, media vez fuera casada, soltera, como fuera, y él la podía tomar y podía matar al esposo
y a él no había quien lo castigara porque esa ley lo amparaba. Entonces Abraham llegó y le dijo, tú tienes que decir que eres mi hermana. Y pues se pusieron de acuerdo y dice que él vio que Sarai era hermosa. Y se preocupó más todavía, ¿verdad? Porque dijo el de plano que siendo ella hermosa, la van a ver y ya no la voy a contar. Entonces se pusieron de acuerdo. Y cuando llegaron a Egipto, dice que los egipcios empezaron a verla a ella, porque era hermosa, empezaron a interesarse en ella. Y los príncipes de Egipto dice que la vieron también y le fueron con el chisme a Faraón. Y Faraón inmediatamente la mandó a llamar. Le dijo, ¿y él quién es? Pues él es su hermano, pues háganle favores a él, denle bienes para que él esté contento, ¿verdad? Y no haya problema. Y así lo hicieron. Y dice, hizo bien Faraón a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mire todo lo que le dieron a Abraham, porque a Faraón le gustaba Sarai. Pero ¿a qué estaba exponiendo Abraham? A Sarai. ¿Se imagina el tener que soportar que se llevan a su esposa y él solo viendo, sin poder hacer ni decir nada? Y se la llevaron pues. Pero dice que Jehová mandó no peste, sino, ¿cómo se llama? Una plaga a la casa de Faraón. Y entonces cuando llegó esa plaga, Faraón dice que le dijo a Abraham, ¿qué has hecho? Abraham le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Y yo por poco la tomo. Y total se la devolvió y le dio todos los bienes, le dijo que se fueran. Pero no solo eso, hermano, sino que ¿cómo se sentiría él después que le den de regreso a su esposa y se va y que le expuso, gracias a Dios, pues se la devolvieron, ¿va? Y ya tenía muchos bienes. Dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, dice. Imagínense. Entonces regresó con Sara, regresó con plata y con todo. Pero de plano que su sobrino andaba ahí también. Y su sobrino se ha haber dado cuenta de cómo estaba actuando Abraham, ¿verdad? Y regresaron. Y dice que regresaron al lugar donde habían salido. Pues que regresaron a Siquem. No, regresaron a Betel, donde tenían su campamento anteriormente. Pero ya el ganado y los bienes que tenía Abraham eran demasiados, y también Lot tenía su ganado y todo eso. Entonces empezaron a haber pleitos. Empezaron a haber pleitos entre los criados de Abraham y los criados de Lot. Y entonces Abraham llamó a Lot y le dijo, mira, le dijo, somos hermanos, le dijo, porque prácticamente ellos, a Lot lo crió su papá y eran como hermanos, ¿verdad? Porque él se había criado en la casa. Pero ya yo no quiero tener contiendas contigo, y entonces mejor apartémonos. Si vas tú a la derecha, pues yo voy a la derecha, a la izquierda, y si tú a la izquierda, pues yo me voy a la derecha. Y así es que decide para dónde te quieres ir. Y dice que él
decidió tomar para los llanos del Jordán, que dice que ese lugar pues era el camino para irse a Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham pues decidió irse dice ahí a las montañas. Pero entonces después que él se fue, dice, y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque todo ese lugar lo daré a tu descendencia, le dijo, ¿verdad? Entonces dice, y Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y ahí edificó altar a Jehová. Entonces, fíjese que cuando Abraham se apartó de Lot, Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, y que si el polvo de la tierra se podía contar, que entonces su descendencia se podía contar. Y pasó el tiempo y dice que los reyes, el rey de Gomorra servía a otro rey, y esos reyes se relevaron contra ese rey al cual le pagaban impuestos. Y total que vencieron a Sodoma y Gomorra y se llevaron prisionero a Lot. Y uno que escapó fue a avisarle a Abraham de que a Lot se lo habían llevado preso, de prisionero pues. Y dice en Génesis 14:14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió. Dice que Abraham agarró a sus criados y se fue pues a rescatar. Por eso le decía yo que se llevó a Lot solo para que le causara problemas. Y él siempre pendiente de él, y se fue pues a rescatarlo. Y llegaron donde los tenían y lo rescató. Y lo traía de regreso. Lo fue a rescatar y lo trajo de regreso. Y cuando venían de regreso, dice que le salió al encuentro el rey de Sodoma. Pero también le salió al encuentro. Por eso, el título del tema de que yo les quiero hablar es los propósitos de Dios. Porque Dios es un Dios de propósitos. Y Dios tenía un propósito con Abraham. Y entonces por eso decía yo, a veces nosotros no entendemos porque ¿por qué se lleva a Lot? Pero cuando llegué aquí, yo me di cuenta. Mira, pues aquí dice, en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces, a ver si encuentro dónde iba. Sí. Fue a rescatar a Lot. Y cuando venía de regreso, dice que le salió a su encuentro Melquisedec, el sacerdote Melquisedec. Y dice que lo recibió con vino y pan.
Y después de eso, dice que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Entonces ahí yo entendí que como Dios es un Dios de propósitos, a pesar de que Lot le estaba causando tantos problemas, veía yo que si a Lot no se lo llevan prisionero, Abraham, tal vez en otro lado sí, pero hubiera tenido la oportunidad, pero esta oportunidad de ir a rescatar a Lot le dio la oportunidad de conocer a Melquisedec. Y ahí fue donde a Abraham le ministraron la primera Santa Cena. Ya lo hemos oído, ¿verdad? Que ahí fue donde, y también Abraham diezmó, y de ahí fue que quedó establecido el diezmar. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios es un Dios de propósitos. Dios tenía el propósito de llevar a Abraham ahí para que eso sucediera. Amén. Dice ahí entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y me llama la atención también de que fíjese que Abraham fue a rescatarlo. Le salió el rey de Sodoma y le dijo de que se quedara con todos los bienes y que le entregara a las personas. Y Abraham le dijo, vive Dios, que yo ya he levantado las manos ante él y que no tomaré ni la cinta de los zapatos y nada que te pertenezca, porque no quiero que después vayan a decir que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Y veía yo que Lot definitivamente, él no quería nada con Dios. Él traía a Ur, él ya había vivido en Sodoma, él traía a Sodoma en su corazón. Él ya estaba contaminado, él no. Porque fíjese que él tuvo la oportunidad en este momento de que Abraham lo fue a rescatar, de decir, no, hasta aquí nomás, yo mejor me voy con Abraham, porque me conviene más estar con él. Pero no, él lo que hizo fue regresarse otra vez a Sodoma y Gomorra. Eso fue lo que hizo, regresarse para allá. Y entonces, ya Abraham se regresó otra vez a Betel. Y ahí Dios le salió al encuentro. Y le dijo, por haber creído, le dijo, esto te va a contar como justicia, le dijo. Y le dijo que lo iba a multiplicar, su descendencia. Tu descendencia va a ser multiplicada, le dijo. Pero entonces Abraham le dijo, Señor, le dijo, pero ¿en qué sabré yo que tú vas a darme descendencia? Le dijo, si el criado que anda conmigo, el más viejo de mi casa, ese es el que me va a heredar. Le dijo, no, le dijo, a ti no te va a heredar tu criado, sino que yo te voy a dar. Le dijo, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevará afuera, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice, mire, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, dice. Él le creyó a Jehová, porque Dios es fiel, hermano, Él no se queda con nada.
Fíjese que a muchas personas no les gusta de que uno cuente las maravillas y los prodigios que Dios ha hecho en la vida de uno. Pero ¿de qué manera va a poder dar uno testimonio y va a poder saber la gente de lo grande y poderoso que es el Dios que nosotros tenemos? Si no es a través de los testimonios. Fíjese que precisamente en este mes, hace 30 años, en 1989, el Señor me trajo a este país, a mi esposa y a mis 3 hijos. Y nosotros veníamos de Guatemala, y no le cuento todo porque fue de una forma tan increíble de la manera que el Señor nos trajo. Porque nosotros allá estábamos siguiendo a la iglesia Elim, una iglesia grande, donde la palabra estaba siendo, en ese momento, estaba siendo revelada de una forma tremenda. Y ahí estábamos nosotros yendo a recibir esa palabra, y salió la oportunidad de que nos viniéramos para los Estados Unidos. Nosotros nos venimos con visa todos, pero nosotros no calificamos para tener visa, ni para que nos dieran visa ni nada. Pero el Señor abrió puertas y nosotros nos logramos venir. Nuestro propósito de venir aquí a los Estados Unidos era de venir a trabajar y hacer un poco de dinero. Tal vez yo ya me lo haber oído alguna vez, hacer dinero y ir a construirle un segundo nivel a la casa en Guatemala y comprar un pick-up y llevárnoslo. Y ese era nuestro propósito, de venir aquí a los Estados Unidos. Y como se nos abrieron las puertas, nosotros nos venimos, pero nosotros veníamos con nuestro propósito. Nosotros dejamos padre, dejamos parientes, todo lo que teníamos en Guatemala. Gracias a Dios no nos venimos endeudados, ¿verdad? Pero dejamos todo lo que teníamos y tomamos la decisión de venirnos. Y traíamos un propósito. Y nosotros llegamos a Los Ángeles. Y en Los Ángeles, ahí estaba toda mi familia. Había una iglesia, ahí estaba la iglesia Elim, porque ahí sí había iglesia Elim, donde nos íbamos a reunir. Llegamos y ya todo estaban toda mi familia contenta porque habíamos llegado, pero había un problema, nosotros éramos 5. Y a 5 no tan fácil lo reciben en una casa. Entonces teníamos ese problema de que nadie nos quería recibir, porque éramos muchos. Pero estuvimos ahí y se cambiaron los planes, porque se presentó la oportunidad que nos viniéramos. Mire pues, si yo le cuento usted no lo cree, porque eso no lo hace ninguno. Nosotros sí lo hicimos. Sí. Hoy estaba yo con mi familia y recibo una llamada y me saludan y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo están? Era mi cuñada y una cuñada de Marina. ¿Y qué? ¿Cómo están? Bien y todo. Vaya. ¿Y qué? ¿Cómo están? Bien. ¿Y no les gustaría venir a New York? No, le dije, porque ahorita no estamos preparados. Le digo, pues nosotros acabamos de llegar ahorita. Le digo, hoy no. Ok, déjenme ver. Al otro día nos llama y nos dice, ya está todo listo, aquí están los pasajes, vénganse. Y luego, mira Marina, le digo, ¿y ahora? Al otro día nos teníamos que ir. Y le digo a mi familia, miren, fíjense que nos vamos a ir a New York. Y no, hombre, ¿y cómo? ¿Qué van a ir a hacer? No se vayan a New York, New York no sirve, New York es sucio, New York mucho frío. Y no se vayan, no. Pero ya tenemos los pasajes. Y tomamos la decisión y nos venimos, hermano. Pues fíjense que llegamos aquí a New York y no
no estábamos con todas las comodidades que debíamos de tener, ¿verdad? Pero por lo menos nos recibieron. Y estuvimos aquí, empezamos a ver dónde nos congregábamos. Empezamos a buscar la iglesia Elim. No había iglesia Elim. Y empezamos a hacer contactos. Nada, no aparecía. Había una iglesia Elim, era la iglesia Elim El Salvador. Teníamos un amigo de Guatemala. Él, como que el Señor lo puso, y él se encargó de buscarnos dónde había una iglesia Elim. Y donde quiera que él salía, él averiguaba dónde había y no encontraba. Pero le decían, vos, ahí hay una. Y me llegaba conmigo, vos, hay una iglesia Elim, vamos, y íbamos. Y no era. Fíjense, hermano, cuando está la alabanza y usted entra, usted se da cuenta y qué rico se siente. Nosotros entrábamos a los lugares y no sentíamos eso rico que se siente cuando estoy en mi casa. No sentíamos eso. Yo venía en Guatemala, en ese tiempo estaba eso en su mero apogeo de que se había revelado la restauración del tabernáculo de David, la administración del alma, todo eso estaba el Señor revelando. Y venimos a nosotros de aquí y en las iglesias nada. Unas iglesias, no es criticar, ¿verdad, hermano? Pero no era lo que nosotros andábamos buscando y llegamos y pasamos 2 años para no cansarlos. 2 años buscando y no encontrábamos. Sí, más o menos un año y medio. Y este hermano buscando y buscando. Y al fin encontró y me dijo, vos, fíjate que hay un hermano, me dijo, de que dice que viene de la iglesia Elim de Guatemala. Así le dije, ¿y qué? No, y me dijo que va a ir porque lo invitaron a que fuera a compartir a un lugar allá en New Jersey que hay una iglesia. Así le dije, y me dijo, ¿él querés ir? Me dijo, está bueno, le digo, vamos, y es lo que andamos. Porque mira, hermano, teníamos, la verdad, nosotros solo escuchábamos los cantos a través de cassette. La palabra la escuchábamos solo a través de cassette. Y tal vez era bueno, porque ahora la tecnología a veces es buena, pero no tanto. Porque fíjese que cuando yo me iba a trabajar, a mí me quedaba media hora de ida a mi trabajo y media hora de venida. Y yo ponía mi cassette y me iba oyendo todo mi cassette y la prédica y iba yo ahí. Y me gozaba, pero todavía me hacía falta congregarme. Pues este amigo, el Señor lo puso para que buscara y nos fuimos esa noche. Estaba lloviendo, era de noche, el carro de él era de 2 puertas, nosotros íbamos sentados atrás, no se miraba nada, nos llevó a New Jersey. Y fuimos, y mire, no va a creer, era en un sótano. Una iglesia, pero era en el sótano de nosotros, donde la iglesia se reunía. Y solo llegamos a la puerta y empezamos a oír las alabanzas. Y desde que solo las oímos, aquí es, ya. El Espíritu nos dio esa seguridad que ahí era y aquí es. Y entramos y nos gozamos. Y mire, hermano, los hermanos nos recibieron de una manera, ¿qué hermanos? Bienvenidos y abrazar. Y mire qué bonito, mire, hermano. Y gracias a Dios encontramos, hermano. Pero lo que le quiero decir yo, que el propósito de Dios, mire, nos trajo desde Guatemala, nos facilitó todo para que nos viniéramos, porque yo sé que a muchos les costó venirse. Muchos tuvieron que mojarse, muchos tuvieron que pasar, asolearse, pasar desierto, pasar tanta cosa. Pero sí, tengan la seguridad de que estaban en el propósito de Dios porque Dios los guardó. Y aunque sea con sufrimientos y como sea, pero Él los trajo hasta aquí. Y entonces, apláudale duro al Señor, hermano. Y entonces decía yo, ¿por qué a New York? ¿Por qué a New York? Porque el Señor nos quería aquí. Fíjese que si el Señor hubiera querido me hubiera dejado en Los Ángeles, pero no me trajo aquí. ¿Sabe por qué? Para que yo viniera a este lugar y fuera parte de ese pueblo de Dios que ustedes también son ahora, fíjense.
Porque como les digo, no había. Y no, con esto no quiero decir que yo fui el que vine, que Dios me guarde, no, sino que vine a ser parte de ese propósito que Dios tenía en la vida de cada uno de nosotros. Porque fíjense que aquí, gracias a Dios y gracias a la misericordia de Dios, hermanos, yo puedo decir, desde que la iglesia comenzó, mi familia y yo hemos estado acá. Pero no por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios es, hermano, porque mire, aquí todos, yo siempre lo he dicho, que mi familia, mis hijos, mi esposa y todos ustedes, porque la mayoría de tiempo que nosotros pasamos es con ustedes. Yo, les soy sincero, yo casi no tengo amigos afuera. Casi no tengo amigos afuera, más que todo somos nosotros y somos la familia de Cristo. Y yo le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y entonces nos trajeron con ese propósito, para ser el pueblo de Dios aquí en New York, porque antes, como le decía, no había en ningún lado había iglesia Elim. Había en Maryland, que fue la iglesia que nos cubrió. De ahí nos cubrieron y entonces, pero y ahora usted va a ver, casi en todos los lugares de New York hay iglesias. Ya no son Elim, pero de ahí salimos todos y ahí estamos, mire. Gracias a la misericordia de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. Como le digo, hemos pasado problemas, hemos pasado situaciones duras, hermano, duras. Pero sabe una cosa, yo le decía al Señor, le decía yo, por favor, así, por favor, no permitas que yo me suelte de tu mano. Por favor, Señor, pase lo que pase, pero no permitas que yo me aparte de tu mano, Señor. Porque yo le digo, nosotros pasamos situaciones duras. A veces en la iglesia también no todo es felicidad, porque siempre hay cositas de que pueden hacer, de que en algún momento pase por la mente de alguien decir, no, mejor me voy de la iglesia, porque aquí sí que no. Pero fíjense, hermanos, que en mi mente nunca pasó, a pesar de las cosas que yo pasara aquí en la iglesia, irme de la iglesia. No, decía yo. Imagínense, pasar 2 años sin tener donde congregarme. Y cuando al fin encontré, para después irme, era ilógico, no. Entonces yo le decía, Señor, pase lo que pase, no permitas que. Porque uno se puede amargar, inclusive estando aquí en la iglesia. Yo me amargué una vez, fíjense, hermanos. Pero a pesar de que andaba amargado, yo le decía al Señor, Señor, por favor, no permitas que me vaya a la iglesia. Yo quiero estar aquí. Yo quiero estar en la iglesia adorándote, Señor, porque yo le decía a él, yo no tengo puesta mi mirada en el hombre, sino que yo la tengo puesta en ti, Señor. Entonces, yo voy a seguir adelante. Fíjense, hermanos, que en ese tiempo que yo andaba amargado, porque cuando uno anda amargado no quiere nada, todo le cae mal, hasta el pastor. De verdad, hasta el pastor ahí me decía a veces, díganle que se venga a sentar aquí al frente. Ay, yo no voy, decía yo. Ya no voy. Me ponía, y un hermano, que Dios lo bendiga, ahora es pastor, él llegaba y me decía, dice el pastor que te vas a sentar. Yo no voy, le decía yo. Andá, me decía. No, le decía yo. Andá, yo me voy a sentar con vos, me decía. Yo voy a estar ahí con vos. Va, está bueno, así sí, pues, vamos. Y me sentaba con él y me venía aquí enfrente, y había una reunión y aquí estábamos, aquí estaba el pastor, aquí estaba otro pastor invitado. Y yo, hermano, no voy, le decía yo, y saber qué cara tenía yo ahí enfrente, hermano. Pero ahí estaba, y llegó un momento en que yo sentía que iba a reventar. Yo sentía pero que iba a explotar, yo sentía por dentro de mí que iba a explotar. Y le dije al Señor, Señor, ya no aguanto, le digo. Y ya no aguantaba.
tú tienes que hacer algo conmigo esta noche, le dije. Porque si no haces algo conmigo, yo no sé qué va a pasar. Y mire, hermano, en esa noche, el hermano que había venido empezó a ministrar y dijo: los que estén necesitados pasen aquí al frente, los que tienen que pedir perdón pasen al frente, que ahorita el Señor va a romper con todo esto. Y pasé al frente, yo fui, hermano, y fui y le dije al Señor: Señor, aquí estoy, haz algo conmigo. Y el Señor hizo algo conmigo, fíjense, hermano. Porque si usted tiene algo con un hermano, vaya y pídale perdón. Y cabal, ahí están los hermanos con los que yo tenía algo, hermanos, y bueno, y fui con ellos y fui a pedirles perdón y les dije: perdónenme, les dije yo, porque que yo quiero estar bien con el Señor. Y vaya, está bueno. Y no van a creer que el hermano dice: y ahora dijo que ya usted se reconcilió y vamos a orar para ser bautizados por el Espíritu Santo. Y empieza el hermano a orar y todo, y el que quiera ser bautizado por el Espíritu Santo, venga y pongan. Miren, hermanos, empecé a sentir un fuego dentro de mí, pero bien fuerte. Y cuando sentí, estaba hablando en lenguas. Mire, el Señor, qué lindo. Me cambió mi lamento en gozo. Me quitó la amargura. Y me bautizó, hermanos, con el Espíritu Santo, porque desde esa fecha, yo empecé a hablar en lenguas. Y entonces decía yo: qué lindo el Señor, porque tenía un propósito en mi vida, ¿verdad? No les cuento esto como para que ustedes digan: ese hermano es el que más bien. No, aquí hay varios que estuvieron ahí. Hay varios. Sino que se los hago saber, ¿verdad? Para que vean el propósito. Al menos yo veo el propósito que Dios tenía en mi vida. Era de conocerlos a todos ustedes. Tanta familia que ha pasado aquí en la iglesia, hermano. Que yo he conocido niños que ahora ya están casados con sus esposos. Hay quienes hasta hijos tienen. Entonces, Dios nos ha dado ese privilegio, hermano. Y el propósito es, hermano, que estemos aquí para servirle, para adorarle y prepararnos para lo que el Señor. Porque ese es el propósito, hermanos, de que nosotros estemos aquí todos reunidos, de prepararnos para cuando sea el llamado y nos presentemos ante el Señor, hermanos, para que Él nos lleve a ese lugar que tiene preparado para nosotros. Amén. Ese es el propósito, hermano. Entonces, por eso yo le doy gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. Y también, hermanos, para que como hermanos, ¿verdad?, cada vez nos unamos más y nos ayudemos más, hermanos. Que siempre en los hermanos, pues aunque sean las familias, casi siempre hay roces y todo, ¿verdad? Pero que nos sobrellevemos unos a otros y sigamos adelante, hermanos, y no perdamos de vista eso, hermano, porque es tremendo, hermanos. A Abraham le tocó ir a Egipto y fue a exponer a su esposa y pudo perder muchas cosas, hermanos. Cuando nosotros nos regresamos, nos olvidamos de Dios, dejamos de escuchar su voz, es tremendo, hermanos. Porque puede regresar uno al lugar donde salió. Fíjese que Abraham, él vino a reconocer o a conocer la tierra que le iban a dar a sus descendientes, porque dice que él no vino a construir casa aquí, porque él vivía en tiendas y se movió hacia varios lugares. Fíjese, él se movió a varios lugares, porque él solo vino a reconocer nada más. Nico, si querés subir. Entonces, solo vino a reconocer el terreno que le iban a heredar a su descendencia.
Y ya no pude continuar, ¿verdad? Pero sabemos todos de que Dios cumplió su propósito en Abraham, porque al final le dio el hijo, que era el hijo de la promesa. Y aunque Abraham dice que murió ya entrado en años, y él se murió abrazando la promesa nada más, porque Abraham solo alcanzó a ver a su hijo Isaac, pero él no alcanzó a ver a sus nietos, a ninguno de sus nietos. Y a nosotros Dios hasta ese privilegio nos da, hermanos, de que conozcamos hasta nuestros nietos. Fíjense que cuando nosotros venimos éramos 5 nada más. Mi esposa, mis hijos venían pequeños, Juan Gabriel 13 años, Emerson 11, Marlon 9. Y mire ahora cuántos somos. Y sigue creciendo la familia, gracias a Dios. Porque el Señor es fiel, hermano, dice. La promesa que le hizo a Abraham fue que iba a bendecir a toda su descendencia y que por medio de él iban a ser benditas muchas naciones. Entonces yo les digo ahora, hermanos, que por medio de nosotros van a ser benditas muchas naciones, porque aquí habemos gente de muchas nacionalidades, hermano. Amén, gloria a Dios, hermano. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y le demos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad, hermano, por lo bueno que Él ha sido con nosotros, y que sus propósitos se cumplan en nosotros, hermanos. Amén. Porque si nosotros creemos y somos obedientes, los propósitos de Dios se van a cumplir, hermanos. Porque dice que nadie puede estorbar los propósitos de Dios. Solamente nosotros. Nosotros sí los podemos estorbar si no somos obedientes y no le creemos al Señor. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu amor, Señor, por tu misericordia, amado Padre. Te damos gracias, Señor, y te ruego que tú nos des las fuerzas, Señor, nos des la sabiduría, amado Padre, aleluya, y que tu Espíritu nos guíe, Señor, y nos llene, bendito Padre, para poder ser agradables a ti, bendito Dios, para que tus propósitos se cumplan en nuestra vida, amado Padre, y podamos alcanzar eso que tanto anhelamos, amado Padre, aleluya, de poder presentarnos ante ti, bendito Padre. Oh, maravilloso Padre, te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Límpianos, Padre maravilloso, porque necesitamos, Señor, ser agradables a ti, Señor. Gracias, papito lindo. Cumple tu propósito en mi vida.